Dicen que el Salmo 23 es la perla de los salmos. Que el Salmo 23 es el ruiseñor que canta en la noche oscura de la soledad. Una noche en un gran auditorio, un poeta muy famoso comenzó a recitar el Salmo 23. Y cuando terminó, la gente se puso en pie y eufórica le aplaudía por la manera como se había dirigido, por su capacidad y por su talento. Pero de repente se dio cuenta que entre el público que lo fue a escuchar estaba el pastor de la iglesia a la que asistía. Así que le pidió el favor a su pastor de que pasara adelante y que dijera unas palabras. Y para sorpresa de todos, el pastor también empezó a recitar el Salmo 23. Pero ahora, mientras la multitud escuchaba, en lugar de aplaudir, permaneció todo el tiempo en silencio. Al terminar, prácticamente todo el mundo en el auditorio estaba llorando, estaba secándose las lágrimas. Y el poeta, sumamente impresionado, dijo: la diferencia es que yo conozco el Salmo 23, pero él conoce al pastor del Salmo 23. Y hermanos, hoy concluimos el estudio de este salmo. Y mi objetivo ha sido que todos conozcamos al maravilloso y bondadoso pastor que tienen los hijos de Dios. Solo al lado de este pastor usted puede tener la seguridad que tanto necesita. Porque si este es su pastor, de seguro que absolutamente nada le faltará. Si este es su pastor, él es la fuente de toda seguridad. Solo al lado de este pastor va a encontrar la paz que tanto anhela, porque este pastor es la fuente de toda paz. Así que vamos al Salmo 23 y leámoslo una vez más. Todo el texto. Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que es inerrante y sobre todo que es suficiente para nuestras vidas. Señor, gracias porque tú eres este buen pastor y a tu lado nada nos falta. Tú suples con abundancia cada una de nuestras necesidades de acuerdo a lo que es mejor para nosotros y lo que más te da gloria. Gracias por este salmo, Señor, que ha traído y que traerá tanto consuelo a nuestras vidas, que trae tanta seguridad y trae tanta confianza. Ayúdanos, Señor, a entender estas preciosas verdades, a ti, Espíritu Santo, para iluminarnos, porque en nuestro entendimiento humano no podemos hacerlo, pero tú, Espíritu de Dios, nos llevas a entender tu verdad. Te damos muchas gracias, mi Señor Jesús, y en tu nombre hemos orado. Amén. En nuestro estudio del Salmo 23 hemos estudiado los primeros 3 versículos. En el primero nos dimos cuenta que este pastor es el Rey y Dios Todopoderoso y que los que son parte de su rebaño pueden estar seguros de que nunca les va a faltar nada. Este primer versículo pone el fundamento para estar seguros de la provisión de Dios, y el resto del Salmo lo que va a hacer es explicar cómo a las ovejas de Dios no les va a faltar nada, ya que Dios tiene la provisión necesaria para sus vidas. Luego estudiamos los versículos 2 y 3, y ahí describen la primera provisión del Salmo 23, que es la guía de Dios. Dios nos ha prometido su provisión con respecto a su guía. Y en estos versículos vimos cómo las ovejas de Dios por sí mismas no pueden encontrar descanso y restauración, sino que es solo por la guía activa del pastor que pueden encontrar consuelo, provisión y restauración para su alma. Dios ha establecido su guía en la Escritura, y solo en ella podemos encontrar la voz de nuestro buen pastor para ser consolados y para ser restaurados.
Además vimos también que solo podemos caminar por la senda de la justicia por la gracia de Dios y que Él nos guía por la senda de la rectitud por amor a su nombre, solamente por amor a sí mismo. Y de hecho esto nos brinda una mayor seguridad, pues la guía del pastor está garantizada, no por nosotros, sino porque su buen nombre está en juego y Él ha prometido llevarnos por sus caminos. Hoy vamos a terminar nuestro estudio con las dos últimas provisiones que este pastor garantiza para todas sus ovejas. Y si tú tienes a Dios como pastor, debes estar confiado en que absolutamente nada te faltará, porque Él ha prometido proveer su protección y su bendición para ti. Su protección y su bendición. Estas dos provisiones nos muestran que todos aquellos que tienen a Dios como pastor, nada les falta. Y así pueden estar completamente satisfechos y plenamente confiados con su destino en la vida, sin importar la situación en la que se enfrente. Vamos a pasar entonces a mirar la segunda provisión. La segunda provisión que garantiza el buen pastor es su protección. Y eso está en los versículos 4 y 5. La segunda provisión de nuestro buen pastor es que Él nos garantiza su protección. Mire lo que dice versículos 4 y 5. Dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En estos dos versículos hay dos escenarios que nos muestran la protección de Dios. Dos escenarios. Y el primero está descrito en la primera frase cuando dice valle de sombra de muerte. El lugar donde vivía David en Israel era Judá. Y Judá era una región supremamente montañosa. Estas montañas se rompían por delgados precipicios y un valle era un camino o un lugar en medio de dos precipicios o en medio de varias montañas. Estos obviamente, como el sol no les llegaba fácilmente, eran lugares tenebrosos, eran lugares oscuros, con muchas cuevas en medio de estos valles por estar rodeados de montañas. Era normal para un pastor ir por estos lugares, sobre todo en la temporada de verano, porque solamente por medio de estos caminos ellos podían llegar a lugares de buenos pastos y de aguas de reposo. Pero el problema es que en estos valles había muchos peligros, porque las ovejas transitaban por barrancos, por abismos difíciles de caminar o de transitar, y también en esos lugares acechaban muchos depredadores. Además, algo interesante es que el valle que David describe aquí no es un valle común y corriente de la geografía de Israel. Este es el valle de la sombra de muerte, dice ahí. Estas palabras significan literalmente oscuridad mortífera, la sombra de muerte, o unas profundas tinieblas. Y esto describe a un pastor guiando a sus ovejas por un oscuro y por un peligroso camino. Y el objetivo de David, al describir esto de manera tan gráfica, es comunicar que el valle de la muerte son aquellos momentos donde la oscuridad ha venido a su vida y él estuvo en peligro de muerte. Recordemos que David vivió bastantes de estos momentos. Cuando, por ejemplo, fue perseguido por Saúl y de hecho tuvo que esconderse en una cueva o en varias cuevas. Sin embargo, David aquí está diciendo que incluso en estos momentos donde no hay luz, donde no se puede ver ni un rayo de luz, David está confiado en la protección de Dios, porque ahí dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Ningún mal. Mal alguno significa que no había ningún tipo de mal que debiera despertar temor en David. Así el mal fuera insignificante o si fuera enorme como los tenebrosos valles por los que cruzaban las ovejas, no habría absolutamente nada que temer. No habría peligro del cual huir. ¿Y sabe cuál era la razón? Ahí lo dice. Porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. David no temía porque el Señor estaba con él. Y eso era suficiente. Y aquí es interesante notar algo importante en la manera como está escrito este salmo. Porque David cambia
de hablar acerca del Señor, él está describiendo del versículo 1 al versículo 3 y la primera parte del 4, está hablando en tercera persona, ¿cierto? O sea, David cambia y en este momento David cambia de hablar acerca del Señor a hablarle al Señor. Él, por ejemplo, en el versículo 3 dice, el pastor confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo, Dios. Es una seguridad plena y total de que el pastor está con su oveja. Tú estarás conmigo. La seguridad de David es tan vasta que personaliza la protección que Dios le va a dar. Y de hecho esto describe otra característica de los pastores con sus ovejas ahí en el antiguo Israel. Y es que cuando los pastores y sus rebaños tenían que pasar las noches en estos lugares peligrosos, como en el valle, usualmente hacían un corral improvisado, a veces en una cueva. Entonces el pastor hacía un corral improvisado y por la noche, para que sus ovejas durmieran tranquilas, el pastor se hacía a la puerta de la cueva, para que ningún animal, ningún depredador pudiera pasar. De esa manera las ovejas estaban tranquilas. El pastor se interponía entre la entrada y las ovejas. Las interponía para protegerlas. Y cualquier enemigo que pudiera amenazar a las ovejas tendría que pasar primero por el pastor. Lo que David está diciendo es que él puede ir por estos valles tenebrosos en su vida en paz. E incluso dormir tranquilo porque el Señor se interpone entre él y el peligro. Esta frase nos muestra la segurísima protección de Dios que libra de cualquier tipo de mal a las ovejas del Señor, porque Él siempre se interpone en los peligros que enfrenta un hijo suyo. Y por eso, escúcheme bien, no hay que temer mal alguno. No hay que temer mal alguno. Continuando en esta hermosa ilustración del pastor y de su protección, David continúa describiendo la labor protectora mencionando dos elementos que el pastor usualmente utilizaba. Y es la vara y el callado. Él dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era un fuerte palo de madera, un palo macizo de madera, que se utilizaba como arma para ahuyentar a los animales salvajes que esperaban devorarse fácilmente a una de las ovejitas. El callado es ese palo que usted a veces ve en las ilustraciones que tiene como la punta es curva. Ese es el callado, un palo largo y delgado, no era para defensa. El callado se utilizaba usualmente porque cuando las ovejas iban por el camino, la tendencia natural de las ovejas era desviarse del camino. Y lo que hacía el pastor con su callado era agarrar la punta de curva y cogerla al cuello a la oveja por el camino y volverla a colocar en el camino. También si una oveja se quedaba atrapada en una situación peligrosa, el pastor enrollaba el mismo extremo curvo del callado alrededor del cuello de la oveja y la traía para sí, la ponía a salvo. Juntos, la vara y el callado lo que manifiestan es una imagen de un pastor fuerte, de un pastor competente, de un pastor que es digno de confianza. Un pastor que está presente junto a sus ovejas, que es capaz de defenderlas y velar por ellas en todos los peligros que afrontan. Esas dos herramientas proveían tranquilidad y seguridad a las ovejas. ¿Y cuál es la enseñanza para nosotros? Que así como estos elementos traen paz y seguridad a una oveja, la confianza en la presencia de Dios con sus hijos y la seguridad de su protección traen tranquilidad en momentos de profunda oscuridad. Traen tranquilidad en momentos muy difíciles. Mire lo que dice, por favor, Salmo 42. Dice el Salmo 42, versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, muchas veces en momentos difíciles somos así, ¿no? Y tenemos que decirle a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Esperamos en Dios, como también cantábamos ahorita, que Él es nuestra roca, que Él es nuestra fortaleza. En los momentos más oscuros,
en los momentos de más tinieblas, la seguridad de la presencia de Dios con nosotros debe ser nuestra seguridad absoluta, nuestra seguridad total. Y yo quiero decirte que si tú eres oveja de Dios, debes estar de su presencia, de su protección, así pases por el valle de la sombra de la muerte. Así pases por esos momentos de dolor. Si eres oveja de Dios, debes estar seguro que Dios te acompañará en medio de cada prueba que enfrentes. Él no te dejará. Y es muy interesante el Salmo 23, porque lo que usualmente esperaríamos nosotros, o lo que usualmente enseñan algunos lugares, es que el Señor nos va a librar de esos valles, que el Señor nos lo va a quitar, que el Señor los va a derrotar, que nosotros somos más que vencedores. Pero el verso nunca dice que una persona no va a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Este verso lo que dice es que cuando la oveja de Dios ande por el valle de la muerte, ¿qué va a pasar? No debe temer mal alguno, ¿cierto? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí es muy importante que nos acordemos que Cristo nunca, pero nunca prometió librarnos de la aflicción. Lo que Él sí prometió es que iba a estar con nosotros ¿cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin de los días el Señor va a estar con nosotros. El Señor nunca nos prometió librarnos de los momentos difíciles, de los momentos duros, sino que Él iba a estar con nosotros. Y hermanos, nosotros siempre vamos a tener valles en nuestra vida. Siempre. Siempre vamos a tener momentos difíciles, pruebas que pensamos que nos van a superar, siempre. Sin embargo, sin importar la oscuridad del momento, debemos estar seguros del cuidado y de la protección de Dios. Es en estos momentos que debemos orar y decirle a Dios: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, Señor. Porque tú no me vas a dejar, porque tú no me vas a abandonar. Es en esos momentos en donde tal vez estamos tristes, deprimidos, que no queremos saber nada, que ni siquiera quisiéramos ir a la iglesia. Es donde más debemos ir a la iglesia, en donde más debemos ir a la palabra, en donde más debemos orar, en donde más debemos clamarle al Señor: Señor, no entiendo, pero yo sé una verdad, y una única verdad es que tú estás conmigo. El resto, hermanos, no importa. El resto providencialmente el Señor lo va a solucionar. Pero si esa verdad está con nosotros, hermanos, estamos bien. Tú estarás conmigo, Señor. Tú estarás conmigo, pase lo que pase. Como hemos visto, una oveja, y por eso es que es tan evidente la comparación que el Señor hace en su palabra de sus hijos con las ovejas. Una oveja es un animal muy miedoso. Una oveja es un animal muy necio, muy nervioso. Y en ese entonces, la única seguridad que tenía la ovejita al pasar por esos oscuros valles era en que adelante estaba su pastor, en que su pastor lo iba dirigiendo. De la misma manera, esa es nuestra seguridad. Está en que Dios está con nosotros. Nuestra seguridad, déjenme decirle algo, no está en su habilidad de sortear las situaciones. No. Nunca piense eso. Su seguridad no está en su habilidad, en su experiencia, en su prestigia. No. No. Su seguridad está en que Dios está con usted. Y esto, hermanos, es el antídoto contra la enfermedad del temor. Esto es el antídoto contra la enfermedad del temor. Escúcheme bien, no habrá ningún mal, ni Satanás, ni las crisis, ni las enfermedades, ni la muerte misma al cual temer, porque Dios está contigo. Porque Dios está contigo. Así como veíamos ahorita y la oveja dormía tranquila cuando tenía que pasar la noche en estos lugares tenebrosos, el creyente puede estar tranquilo, porque no hay ningún mal que pueda superar al Pastor Celestial. No hay ningún mal. Y si alguna adversidad llega a nuestra vida, no es que a este pastor se le pasó porque sí, no, sino porque Él lo permitió, para que eso redundara en un bien mayor para tu vida. Eso es lo que dice la palabra. Este es el gozo del cristiano,
que el Señor está con nosotros. Ese es el gozo del cristiano. Escuché la historia de un pastor que luego de dar un mensaje sobre Juan 10 que habla que las ovejas escuchan la voz del pastor y lo siguen, asimilándose a nosotros, se le acercó un granjero, un hombre de campo, que le dijo: hermano, ese fue un muy buen sermón, pero usted no conoce nada de las ovejas. Le dijo así. Y el hombre le contó que tenía un rebaño como de 2,000 ovejas. Y le dijo: una oveja no solamente es la criatura más indefensa del mundo, sino que es la criatura más tonta que Dios haya creado. Le dijo este experimentado granjero. Una oveja no puede defenderse. No tiene garras afiladas, no tiene colmillos, no tiene ninguna forma de defenderse. No es como una liebre. Una liebre, dijo él, no tiene colmillos ni garra, pero puede correr. Una oveja no puede correr, no puede escapar a los problemas. Y decía también, si 2 ovejitas se alejaran del rebaño al otro lado de la colina, 200 metros, no podrían encontrar el camino de regreso. Están perdidas y alguien tendría que ir a buscarlas. Si viene un lobo, matará a una de las ovejas. Y uno pensaría que la otra ovejita sería inteligente y se iría corriendo, pero no lo hace. Espera para hacer el postre del lobo. Simplemente va por ahí. Una oveja es una criatura muy indefensa y muy tonta. Entonces el granjero muy sabiamente le dijo: si una oveja está a salvo, es porque tiene un pastor maravilloso. Hermanos, si estamos a salvo, es solo porque tenemos un pastor maravilloso. Un gran pastor. Un gran pastor. Esa es la primera parte, o la primera figura que nos muestra que el Señor siempre va a proveer su protección. La segunda está en el versículo 5. Mire una vez más lo que dice el versículo 5. Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted, cuando lee este versículo, ¿usted qué mira? Este versículo es diferente a todos los que hemos venido hablando. Aquí se cambia la figura. Cambia la figura de un pastor y empieza a hablar de un buen anfitrión. Un buen anfitrión. Hay un cambio de metáfora. De la imagen de un pastor a una imagen de un anfitrión, preparando un gran banquete para un invitado. Tal vez usted sabe que en Oriente Medio la hospitalidad era muy valorada. Y cuando había un invitado, su anfitrión proveía absolutamente todo. Le daba seguridad, le daba comida, le daba absolutamente todo. Y esta escena describe a un generoso anfitrión preparando un gran banquete para sus invitados con 3 elementos fundamentales: la mesa, el aceite y la copa. En tiempos bíblicos, poner la mesa, o como dice ahí, aderezar la mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, colocar la mesa en presencia del invitado era algo muy bien visto. No es como hoy en día nosotros, ¿no? Que la mesa tiene que estar lista hasta antes de que lleguen los invitados. No, colocar la mesa, extender la mesa, preparar la mesa era algo muy bien visto en el Oriente Medio en la hospitalidad. Era un acto que hacía un buen anfitrión al mostrar absolutamente todo lo que le iba a ofrecer a su huésped. Además, hacer esto frente al invitado y frente a otras personas era un acto que mostraba un respaldo y cercanía entre el huésped y entre el anfitrión. El siguiente elemento que vemos ahí en el versículo es el aceite. Y de ahí dice el texto: tú unges mi cabeza con aceite. Ese acto, el ungimiento con aceite, era una costumbre que hacía un buen anfitrión antes de que su huésped entrara al banquete. El anfitrión honraba al huésped por medio de ungirlo con aceite. Esto usualmente era un aceite perfumado y era muy importante porque ese aceite perfumado traía refresco para una persona que en esa época venía caminando por el sol, a pleno sol del día y bajo el polvo de aquel entonces, el aceite. El aspecto final de esta cena está descrito con una copa que está rebosando, una copa que se está regando. Y es que en tiempos antiguos el ofrecer una copa era un símbolo de cuidado y de provisión de parte del anfitrión.
Y que la copa estuviera rebosando significa que el huésped tendría provisión abundante para el anfitrión, que no le iba a faltar absolutamente nada. Un huésped así no tenía que estar preocupado por sus necesidades. Un huésped así estaba seguro del cuidado del anfitrión. Estaba tranquilo de que podía estar los días que quisiera, no le iba a pasar nada. El huésped no tenía que estar preocupado por absolutamente ninguna de sus necesidades. Toda esta muestra de generosidad, toda esta muestra de apoyo de parte del anfitrión ocurre en frente de unos personajes. Mire lo que dice el texto. Aderezas mesas delante de mí, ¿en qué? En presencia de mis angustiadores, y también unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Los angustiadores, ¿quiénes son? Los enemigos de David. Aquellos que buscaban constantemente su mal y angustiarle. Y la mención de los enemigos de David nos recuerda los momentos de angustia que tuvo que pasar por parte de aquellos que querían acabar con su vida. Empezando con Goliat, ¿no?, que lo tuvo ahí enfrente. También con Saúl, con los filisteos y con su propio hijo Absalón. Por ejemplo, con Saúl, él estuvo sentado al otro lado de la mesa. Y llegó un momento de furia de Saúl, ¿qué hizo? Cogió la lanza y ¡fum!, se la mandó. Y por eso es que David dice eso. Aunque mis enemigos estén delante de mí, al otro lado de la mesa, no me va a pasar absolutamente nada. A pesar de que estos muchos enemigos estuvieron literalmente a unos pocos metros de él, no le pudieron hacer nada, porque el Señor, ¿qué? No lo permitió. El Señor nunca lo permitió. David pudo sentarse a comer enfrente de sus enemigos sin que estos pudieran hacerle daño, ya que contaba con la gran protección del anfitrión celestial. David puede estar segurísimo, porque no importa si los enemigos de una persona están al otro lado de la mesa, David tiene paz, porque sabe que Dios lo protegerá. Él puede estar seguro de que su Dios anfitrión lo cuidará de absolutamente todo mal. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque tú debes estar seguro que si aún tus enemigos están enfrente de ti, Dios no va a permitir que ellos puedan hacer algo que te perjudique realmente. No. Dios te protegerá, no solo porque prometió cuidar de ti, sino más que todo porque Él quiere mostrarte que Él es más grande que cualquier enemigo y que cualquier situación que enfrentes. Puedes estar seguro de la provisión, de la protección de Dios para tu vida. Dios nunca va a fallar. Dios siempre, siempre va a estar presente. En momentos difíciles, Dios prepara tu mesa. Puedes sentarte y comer como si todo estuviera en perfecta paz, incluso en medio de circunstancias difíciles. En medio de las circunstancias más oscuras, puedes sentarte y estar tranquilo. Y esto es increíble. Esto es algo que experimentan los hijos de Dios. Cómo en los momentos más difíciles Dios nos da paz. Porque cuando todo va bien, podemos dar por sentada la presencia de Dios, ¿cierto? Todo va bien, Dios está conmigo. Pero para los hijos de Dios, cuando la vida se pone más difícil, podemos ver su presencia con mayor claridad, porque nos da paz cuando solamente esperaríamos desesperación. Dios nos da paz. Es como la madre que iba con su hijo en un barco y el niño se durmió ahí en su regazo, y mientras tanto se desató una fuerte tormenta, y mientras todos se asustaron, el niño permanecía inmune durmiendo en el regazo de su madre en medio de una tormenta. Así debemos estar nosotros, porque el Señor está con nosotros, porque Él pone mesa, porque Él unge con aceite, porque Él coloca nuestra copa rebosando, hermanos. Tenemos a Dios, tenemos a Cristo, y si lo tenemos a Él, tenemos todo. Tenemos todo. Y no quiero terminar este punto sin decir que Dios nunca, escúcheme bien, nunca faltará. Incluso al enfrentar el valle de la sombra de muerte, literalmente hablando. Incluso al enfrentar la muerte, algo que se cree que se hace solo, los creyentes tenemos a alguien que va con nosotros. El buen pastor cruza esa puerta con el cristiano. Así que no hay por qué temer a eso. Bueno, no hay por qué temer a eso.
Ahora que sabemos que la provisión de Dios nos guía y nos protege, podemos ver la provisión final para nuestra vida. Y eso está en el versículo 6. Leamos el versículo 6. Dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La tercera provisión que garantiza el buen pastor es su bendición. Su bendición. Este verso comienza con la palabra ciertamente, y eso claramente nos da seguridad. Es una palabra usada para enfatizar una firme verdad y describe la seguridad de las bendiciones que el salmista va a mencionar de ahora en adelante. Si hasta este punto no hemos tenido una seguridad total, David, el autor, describe ciertamente, esto es segurísimo. El Señor va a estar con nosotros y el Señor te va a bendecir de una manera que no te imaginas. Y estas bendiciones se dividen en este versículo en bendiciones temporales y bendiciones eternas. Bendiciones temporales y eternas. Y las bendiciones temporales están descritas con la primera frase cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La palabra hebrea para bien es una expresión que se refiere al bienestar. Describe lo que promueve y lo que mejora la vida. Y la palabra para misericordia, de hecho, es una de las palabras más ricas en el Antiguo Testamento. Puede ser traducida como fidelidad, como amor leal, como bondad amorosa. Y esta palabra está directamente relacionada con el pacto que Dios tuvo con Israel y describe la fidelidad de Dios por su pueblo en mantener cada una de las promesas que le hizo. En tiempos difíciles, la misericordia describía la esperanza del pueblo de Dios. Y el significado de la bondad y de la misericordia en la vida de David se enfatizan aún mucho más cuando con dos beneficios, porque él dice ahí: mire, ciertamente que el bien y la misericordia me seguirán ¿qué? Todos los días de mi vida. No con dos beneficios, sino estos dos beneficios se enfatizan en la vida de David, en la vida terrenal. Y es muy interesante porque estudiando el Salmo, esta palabra me seguirán significa perseguir o cazar un enemigo. Y se utilizaba en estos contextos de guerra cuando un ejército iba tras otro hasta acabarlo absolutamente. Y luego dice esta palabra: todos los días de mi vida. Y eso se refiere al tiempo que David, que el salmista, iba a vivir en esta tierra. ¿Cuál es la imagen que David quería comunicarnos en este salmo o en esta frase? Él quería comunicar que la bendición de la bondad, que la bendición de la misericordia de Dios iban a perseguir en este mundo a sus hijos como un soldado persigue hasta alcanzar a su enemigo. La bondad y la misericordia iban a estar con sus hijos como un soldado persigue hasta alcanzar a su enemigo. Y es bien interesante esta frase porque mientras los enemigos de David en el versículo 5 no lo podían ni tocar, es la bondad y la fidelidad de Dios, la misericordia de Dios, la que sí iban a perseguir a David, la que sí iban a estar con David. Y hermanos, aquí el Señor nos asegura la abundante provisión de su bondad y de su misericordia. Esto es un hecho indiscutible. Spurgeon decía que la bondad y la misericordia son dos ángeles guardianes que siempre están con el creyente a su espalda y a su entera disposición. Tanto en los días oscuros como en los días brillantes, tanto en los días tristes como en los días alegres, tenemos la bondad y la misericordia del Señor con nosotros. El bien y la misericordia perseguirán a los hijos de Dios, porque nuestro pastor sabe que no podemos vivir sin su bondad y sin su misericordia. No podemos vivir. La palabra de Dios dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Y eso sabe qué significa? Que si no fuera por la misericordia del Señor, ya hubiéramos sido destruidos. No podemos vivir sin su bondad, sin todos sus dones que nos da en esta tierra, al permitirnos respirar el tiempo que nos permita respirar, al permitirnos trabajar, al tener la familia que tenemos, la iglesia que tenemos. Andamos al lado con la bondad y al otro lado con la misericordia.
Esa es la certeza de un hijo de Dios, ¿se imagina? Que siempre estarán con nosotros, nunca nos dejarán. No podemos vivir sin su bondad y su misericordia. Mire lo que dice Lamentaciones 3, 21 al 26. Lamentaciones capítulo 3, versículos 21 al 26. Y recuerde usted que Lamentaciones es un libro que el profeta Jeremías lo escribe porque Dios acababa de traer juicio sobre Jerusalén y lo había destruido. Y el profeta llora por Jerusalén, llora por el juicio, llora por el pueblo. Pero en Lamentaciones 3 hay una esperanza para el pueblo. Y mire lo que dice Lamentaciones 3, 21 al 26. Dice así, escuche bien y póngale mucha atención cuando hay alguna situación difícil o que usted no entienda. Mire lo que dice. Esto, Lamentaciones 3, 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Dios es bueno, Dios es misericordioso, y Dios siempre es bueno, y Dios siempre es misericordioso, y Él nos acompaña en este trasegar. Debes entender, por favor, que sin la bondad y sin la misericordia de Dios ya hubiéramos sido consumidos. Y yo te pido el favor que no abuses de la bondad y la misericordia de Dios. No abuses de la bondad y la misericordia del Señor, para que siempre estén a tu lado. Y algo también muy importante que decir. Recordemos, y hay que tenerlo claro, que la idea del bien de Dios es diferente a la nuestra. Bueno, la idea del bien de Dios, de la bondad de Dios, es diferente a la nuestra. Nosotros pensamos que el bien es el cumplimiento ¿de qué? De nuestros carnales deseos. De tener más, de alcanzar más, de tener más influencia, de, viajar, alcanzar mis metas. Pero la idea del bien de Dios es todo lo que realmente es bueno para sus hijos. Bueno, eso es la idea de Dios, del bien. Lo que es bueno para tu santificación y para la gloria de Él. Y eso puede pasarte por circunstancias difíciles, por el valle de la sombra de muerte. Pero lo que estamos seguros, como dice Romanos 8:28, es que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien. Todo. No hay nada para un hijo de Dios que sea algo malo. Nada. Mañana será un gran día. Mañana será un excelente día. Yo no sé qué vas a enfrentar, pero según la Biblia, mañana el bien y la misericordia de Dios, si eres hijo de Dios, va a estar contigo. Y eso ya nos hizo el día. Ya nos hizo el día. Bueno, Él va a estar contigo. Él va a estar en esos momentos de dolor y de tristeza. Usted debe estar seguro de que si usted es hijo de Dios, la misericordia y su bondad estarán a cada lado, que nunca lo van a abandonar. De hecho, debemos seguir el mismo ejemplo de David, que pasó por terribles circunstancias, pero eso no lo hizo huir del Señor. Usted lo ve en los Salmos, eso no lo hizo huir del Señor, sino que descubrió la perspectiva correcta y pudo experimentar profundamente a Dios, tanto en los buenos como en los malos momentos. Así que cuando haya momentos difíciles, no se centre en sus problemas ni pase por alto la bondad y la misericordia del Señor. Observe las muchas maneras que nuestro Dios expresa su amor a pesar de los problemas o a través de esos problemas. Cuando usted mira la vida desde la perspectiva correcta, usted verá a Dios como realmente es. Así que agradézcale en los buenos y en los malos días, porque siempre puede contar con su bondad y con su misericordia. Siempre. Finalmente, última frase del capítulo 23, versículo 6. Aquí nos muestra que David está seguro de que Dios va a proveer no solo una bendición
en esta tierra terrenal, sino que va a proveer una bendición eterna para él, una provisión eterna. Dice la última frase: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Cuando David dice la casa de Jehová, no se está refiriendo a un templo físico o al tabernáculo en ese momento, no, donde estaba el arca. El templo no había sido construido todavía, lo iba a construir su hijo Salomón. Además, esa palabra por largos días es diferente a la expresión de la frase anterior que dice todos los días de mi vida. Esta expresión por largos días también puede ser traducida por siempre o perpetuamente, por siempre o perpetuamente. Por lo tanto, cuando David usa esta palabra, trae la idea de que su deseo final no era solamente contar con la presencia de Dios en esta vida terrenal. No, David se estaba refiriendo a un lugar donde puede estar por siempre en la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con David? David miró más allá de este mundo y puso sus ojos en la casa del Señor en el cielo. Y esta era su última y su más grande bendición. Esta era su última y su más grande bendición. Y hermanos, esta es la última y más grande bendición para el creyente. Esta es la más grande, la última bendición para el creyente. No hay mayor bendición que la bendición eterna de vivir en la presencia de Dios. Y este salmo nos asegura que a todos aquellos que tienen a Dios como su pastor, Él proveerá esta bendición. Él nos proveerá esta bendición. Nuestro pastor nos asegura que un día moraremos por siempre con Él. Un día moraremos por siempre con Él. En nuestras propias fuerzas no podremos lograr esto, hermanos. Pero esta palabra nos da tranquilidad, la tranquilidad necesaria que Él es quien nos llevará a casa. Nosotros no podemos, obviamente. El Señor Jesús es el jefe de los pastores. Él está preparando un lugar para cada una de sus ovejas. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 3. De hecho, desde el versículo 1 dice así. Juan 14, del 1 al 3. Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la esperanza. El cielo es nuestra meta final. Hay una casa que Dios tiene preparado para todos nosotros, para todos los creyentes. Hay una casa en el cielo. Algunos ya la están disfrutando. Y están felices allá. Y no se cambian por estar acá. Hermanos, saber que vamos a tener la eterna bendición de vivir en la presencia de Dios debe hacer que nos preparemos para llegar allá. Debe hacer que crezcamos en santidad para cuando el día llegue. Debemos desear estar en la casa celestial del Señor por siempre, más que desear tener una casa terrenal, hermanos. Más que la casita. Debemos desear la casa que hoy en día no vemos. Mire lo que dice Filipenses capítulo 1, versículos del 21 al 23. Filipenses capítulo 1, 21 al 23 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. 22. Mas si el vivir, escuche bien, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar en Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y continúo, déjeme continuar. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esta es la perspectiva correcta. ¿Quiero ir al cielo? Sí. ¿Es mejor que estar acá? Sí. ¿Es la recompensa final? Claro que sí, decía Pablo. Pero si estoy acá, es para servir. ¿Ha pensado usted esto? ¿Usted piensa al revés?
No, yo todavía no me quiero morir, todavía tengo muchas cosas que hacer acá. Mire, no se trata de que no seamos responsables con lo que el Señor nos ha dado. Claro que sí, claro que sí. Eso es parte del buen cristiano. Pero muchas veces nuestro corazón está aquí, es en la tierra. No está en los cielos. No está en los cielos. Imagínese esta perspectiva de Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque quiero vivir aquí en esta tierra. Quiero servir a mis hermanos, quiero amar a mis hermanos, quiero enseñarles a mis hermanos, quiero honrar a Cristo mientras yo pueda, quiero hacerlo acá. Quiero hacerlo acá. Pablo no sabía qué escoger, pero él buscaba honrar al Señor. Y esto nos enseña algo, querida iglesia. Debemos tener cuidado si nuestros deseos terrenales superan los celestiales. Ten cuidado si amas estar más en la tierra que ir a encontrarte con Cristo. Ten cuidado si tu tiempo aquí en la tierra, como creo que alguien decía, solamente le estás quitando aire a otra persona. Porque eso es, déjame decirte, eso es si no estás sirviendo a Cristo. Si no estás sirviendo a Cristo. El verdadero cristiano es un habitante celestial y no puede amar más las cosas terrenales, sino que debe estar con el Señor. Nuestro deseo debe ser ir al cielo y si estamos acá, debe ser para la obra de Cristo. Esto no significa, como ustedes saben, que todos vamos a meternos a ser pastores. No, que me quitan el trabajo. Pero si estamos acá, debe ser por la obra de Cristo, para hacer su voluntad y glorificarlo en el lugar donde tú estés, en tu familia, en tu trabajo, con tus hermanos en la iglesia principalmente, haciéndole el bien a la familia de la fe, como dice la palabra. ¿Qué estás haciendo aquí, hermanos? ¿Qué están haciendo acá? ¿Qué conciencia tan limpia con la que se fue Manuel? Así quiero llegar yo. Hice lo que tenía que hacer. Como también dice David en Hebreos, sirvió a su generación. Hermanos, tengamos cuidado. El verdadero cristiano es un habitante celestial y debemos anhelar morar en la casa del Señor eternamente. Esa es nuestra recompensa. Encontrarnos con Cristo, con el amado de nuestro alma, el día en que no habrá más llanto ni más dolor. Me gustaría terminar leyendo una vez más el Salmo 23, en una versión de acuerdo a lo que estudiamos. No va a salir de la Escritura nunca, pero sí, de acuerdo a todo lo que hemos visto en estos 3 domingos, esta sería la versión. Dios es mi pastor. De seguro que nunca entraré en un estado de necesidad. Él me lleva para obtener sustento y descanso. Él me pastorea para encontrar reposo y refrigerio. Él restaura mi alma y me guía en el firme camino de la justicia por amor a su nombre. Aunque ande en el valle de la profunda oscuridad y de la angustia, nunca entraré en un estado de temor del mal, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me traen a un estado de tranquilidad. Tú preparas un banquete en presencia de mí, enfrente de mis enemigos. Tú refrescas mi cabeza con aceite, mis necesidades están completas. De seguro, el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré eternamente. Si Dios es tu pastor, si Dios realmente es tu pastor, debes estar seguro de que nunca entrarás en un estado de necesidad. Él es tu pastor y Él te asegura que nunca te faltará nada, nada que realmente necesites. Tendrás todo para vivir una vida que le honre a Él. Él nunca te va a fallar. Debes estar seguro de que tu pastor te dará su guía, su protección y sus bendiciones.
y que está esperando para darte la mayor bendición de estar con Él por siempre en el cielo. Podemos decir con confianza, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Oremos. Señor, gracias. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que nos iluminas para entenderlo. Señor, yo te pido que esta verdad de que tú, Dios, eres nuestro pastor y que a tu lado nada nos faltará, nos llene de seguridad y confianza. Yo te pido, mi Señor Jesucristo, que en los momentos difíciles que muchos de mis hermanos puedan estar pasando en este momento, esta verdad, Señor, les traiga aliento y refresco. Que ellos puedan entender que en estos momentos nada les faltará, que no les faltará tu guía, tu protección y tus bendiciones, Señor. Padre Santo, que todos podamos entender eso, que tú eres un pastor fiel y bueno, y a todas tus ovejas tú las llevas segura a casa. Yo te lo pido, mi Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey, porque en ti confía nuestra alma, porque en ti confiamos, mi Señor Jesucristo, porque estamos seguros de que el día de mañana va a estar bien, porque la bondad y la misericordia nunca nos van a dejar. Señor, te alabo y te bendigo y te doy las gracias por este día. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.